un estilo de manejo muy particular, dotado de un físico impresionante que difícilmente podría identificarse como un corredor de la Fórmula 1. Su carrera fue breve, pero tremendamente significativa. Para Ferrari, un símbolo que siempre será recordado. Bienvenidos a los expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. José Froilán González nació en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 5 de octubre de 1922. Inició su carrera en 1947 en el turismo carretera, compitiendo en la quinta edición de las 1000 millas argentinas. El número que portaba su Dodge era el 98. Otros competidores de la carrera fueron Juan Manuel Fangio, Óscar Alfredo Gálvez y Juan Gálvez. Tal vez alguno le suene. Después corrió en la categoría Fuerza Limitada a bordo de un Chevrolet 4 cilindros, pero no utilizó su nombre porque a su padre no le gustaba la idea de que su hijo se dedicara a las carreras de autos. Había practicado otros deportes donde fue muy bueno y mostró gran capacidad, como la natación y el fútbol, a pesar de su gran tamaño y sobrepeso, que por cierto, años más tarde fueron la razón para que los ingleses lo llamaran The Pampas Bull, es decir, el toro de la pampa. Pero lo que más le llamó fueron los autos. Entonces, ¿cómo haría para correr y que el viejo, como llamaba a su padre, no se enterara? Decidió correr bajo el seudónimo de Canuto. Era el nombre del payaso que actuaba en el circo que se presentaba ocasionalmente en Arrecifes. De hecho, utilizó también el seudónimo de Montemar. Ese era el nombre de uno de los caballos de carreras de su representante en aquel entonces. Estos seudónimos desaparecieron cuando Froilán comenzó a ganar carreras y por lo tanto también plata. Ya con dinero, los argumentos son más poderosos y puedes orgullosamente decir quién eres y no solo a tu familia, a todo el mundo. El Cabezón, como también lo llamaban, ganó en Unquillo en 1948. Esa fue su primera victoria. Después de ese primer triunfo, el sabor del éxito lo sedujo, así que decidió entregar sus días al automovilismo. Vendió el camión que tenía para comprarse un Maserati 4CL. A partir de ese momento, todo fue diferente. Ahora sí, estaba en un auto de carreras. Tanto revuelo armó en Arrecifes que la gente estaba encantada de verlo practicar. Incluso la policía formaba una valla para darle espacio en sus entrenamientos, aunque se tratara de la calle principal. Después de eso, sumó otras 10 victorias estando todavía en la Argentina. Todo lo anterior sirvió como preámbulo para comenzar su carrera internacional. Siguiente parada, la Fórmula 1. Hablar de un piloto de la Fórmula 1 de esa época requiere de un esfuerzo mayor, y no porque la información sea poca y algunos registros se hayan borrado o extraviado. La razón en sí es porque imaginar cómo era todo durante esos años nos fuerza a realizar un ejercicio de empatía. Es decir, pensar que todas aquellas personas involucradas en organizar una carrera, construir un auto, trazar un circuito, idear un reglamento, determinar la distancia que debía correrse, dónde colocar a la gente que asistía, cómo atender los accidentes y a los heridos. En fin, era prácticamente darle respuesta por primera vez a todas esas cosas e incluso a lo que no estaba contemplado. 1950. Inicia la historia de la Fórmula 1 y dentro de esa historia, 3 pilotos argentinos ayudaron a escribirla. Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Alfredo Pian. De los 3, solo Fangio corrió la primera carrera en Silverstone, pero para la segunda, en Mónaco, se unieron Froilán y Alfredo Pian, piloto del que muy poca gente tiene conciencia, ya que en la clasificación para la carrera, donde llevaba el 6º mejor tiempo, tuvo un accidente que le ocasionó múltiples lesiones en las piernas, mandándolo directo al hospital y terminando así con su carrera en la Fórmula 1. Por cierto, fue precisamente en Mónaco donde Fangio logró su primera pole position y también su primera victoria. José Froilán salió tercero y tras un accidente multitudinario en la primera vuelta, varios pilotos abandonaron la carrera.
Para la segunda vuelta, el Chueco de Balcarce y los demás punteros, entre ellos nuestro protagonista José Froilán González, se las arreglaron para pasar entre todos los autos que obstaculizaban la pista, pero no pudo terminar la competencia porque su Maserati se incendió en plena carrera, provocando que Froilán saliera en llamas del auto, abandonando la misma. Como dato curioso, al llegar al hospital lo internaron en la misma habitación donde un día antes había llegado Alfredo Pian. Para el año siguiente, 1951, José Froilán González fue fichado por Ferrari, donde consiguió lo que nunca nadie le podrá arrebatar jamás. 14 de julio de 1951, llega la primera victoria en la historia de la escudería del Cabalino Rampante. Y además, ¿en dónde? En Silverstone. Decía don Pepe, imagina tú, yo, un camionero, y de pronto dar el salto a la Fórmula 1. Tal vez sea el único caso. Y además contar con la suerte de que la reina haya asistido a esa carrera y más aún que yo la ganara. Lo tuve todo en la vida, se me dio todo. Y es que Froilán no sabía ser de otra forma, agradecido siempre con todo y con todos. Para él era muy importante hacerle saber a la gente que fue el único de los pilotos de su época que nunca tuvo un problema. El único que no se peleó con Enzo Ferrari fui yo, decía. Y es que después de la carrera, a la hora de analizarlo todo en el briefing, Enzo lanzaba la pregunta. Bueno, ¿y qué tienen que decir? Ascari y Virolesi decían, es que el problema es este, no se puede correr con esto otro, el auto se siente de este modo. En fin, cuando llegaba mi turno, decía Froilán, no, para mí todo está bien. Mientras todos seguían la bronca. Tanta simpatía logró Froilán ante Enzo Ferrari que se decía que solamente 2 personas podían entrar a la oficina del Commendatore sin tocar la puerta: Laura Dominica, esposa de Enzo, y José Froilán González. Pareciera increíble, pero Froilán solamente obtuvo 2 victorias en la Fórmula 1 y la segunda llegó en 1954. Y curiosamente ocurrió también en el emblemático circuito de Silverstone. Ese 1954 fue el mejor año de Pepe. Además de su segunda victoria en la Fórmula 1, quedó subcampeón por detrás de Fangio, dándole a la Argentina el 1-2 en el campeonato de pilotos. Ganó también las 24 horas de Le Mans, la Copa del Acervo en Italia y otras carreras más en distintas categorías. Cualquier piloto de cualquier época, sin duda alguna, desearía un año como ese. En resumen, José Froilán González corrió para la Fórmula 1 de 1950 al 57 y regresó una temporada más en 1960. Logró 2 victorias, 7 segundos lugares, 4 terceros, 3 pole positions y 6 vueltas rápidas. En su pausa por la Fórmula 1, el 58 y 59, volvió a la Argentina, donde ganó los campeonatos de fuerza libre. Después de su retiro como piloto, se convirtió en preparador de autos de competición para las categorías turismo, carrera y fuerza libre, donde logró valiosos reconocimientos. En 2011 se hizo un pequeño homenaje conmemorando el 60 aniversario de la primera victoria de Ferrari en la Fórmula 1 a manos de José Froilán González en Silverstone. El piloto asturiano Fernando Alonso en entrevista recordó a Froilán agradeciendo y reconociendo el logro del piloto argentino. Acto seguido se montó en la Ferrari 375 de Froilán para dar una vuelta al circuito, pero no pudo resistir la tentación, así que fuera de lo planeado decidió dar una segunda vuelta a toda marcha y disfrutar del auto, propiedad de la colección privada de Bernie Ecclestone. Ese mismo día, Stefano Domenicali y Luca Di Montezemolo le enviaron también un mensaje de reconocimiento a don Pepe y para coronar el día, el asturiano ganó la carrera a bordo de su Ferrari 150avo, es decir, sesquicentenario, llamado así para conmemorar el aniversario número 150 de la unificación italiana. Finalmente, el 15 de junio de 2013, a causa de una enfermedad respiratoria que lo venía complicando tiempo atrás, falleció a los 90 años el muy destacado y querido piloto argentino. Según Luca Di Montezemolo, José Froilán González fue la chispa que encendió la llama de Ferrari para los tifosi de
todo el mundo. Hasta aquí hemos llegado al final de otro episodio más de los expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Nos vemos muy pronto. Esto es El Gran Circo.